Bueno, al fin estoy grabando este video, lo que me da mucha emoción, porque literalmente hace 3 años casi que siento que tengo que grabarlo. Espero que sea el primero de muchos y realmente espero que les sirva este reflejo, digamos, de lo que es mi experiencia. Por supuesto que hoy me desperté a la mañana, ¿no? Y con toda esta anticipación, emoción, ansiedad, etcétera, etcétera, de grabarlo, me desperté y me había salido esto. Mi hija no había dormido bien, está enferma, así que todas las cosas, digamos, que podían pasar. Hoy vino gente a instalar un nuevo sistema acá de aire acondicionado, entonces estuvo todo el día martillando y con taladros y todo, así que obvio que iba a pasar eso hoy, ¿no? Así que bueno, estoy tarde, pero con ganas, grabándolo ahora. Bueno, les cuento primero a qué viene todo esto, ¿no? Hace literalmente casi 3 años tuve una experiencia muy fuerte de cambio de vida que la verdad que se venía gestando a través del tiempo, no fue de un día para el otro, pero esto sí fue como un antes y un después. Y en este antes y después, del cual les voy a contar porque implica, creo que un video propio, ya que esto me pasó en un retiro de 30 días de silencio. Voy a contar más adelante todo eso, pero quiero explicar un poco a qué viene todo esto de contar mi experiencia, ¿no? Bueno, siento que tengo que contarlo y siento que tengo que compartirlo porque realmente soy una persona que vivió con mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucho enojo, mucha confusión, confusión. O sea, hasta los 26 años vos me preguntabas quién era y no sabía qué responderte, o sea, no sabía quién era, no sabía ni siquiera de dónde salía el quién era. Eh, Realmente me sentí triste en estos últimos años sin poder compartir todo lo que había vivido, o sea, todo esto que había aprendido, todo esto que me había salido de adentro, y era como una tristeza que se arrastraba, porque yo decía, ¿cómo podría estar ayudando capaz a alguien que se está sintiendo igual? Y no lo estoy haciendo. Y tuve un millón de excusas. Pasó la pandemia, después me casé, me recibí, estaba embarazada, después nació Rúa, el porperio, construimos una casa, hicimos papeles, nos mudamos a Estados Unidos. Es como que siempre había una excusa más. Entonces ya llegó un punto que dije, bueno, basta. Era como que esto de mudarnos acá a Estados Unidos fue como un hito grande y a partir de esto dije, listo, llego acá y tengo que hacerlo porque este peso que siento, esto que siento que me estoy guardando y que no me puedo seguir guardando, necesito expresarlo, necesito compartirlo. Y si no es por el bien de nadie, aunque sea va a ser por el bien mío, pero realmente espero que ayude a las personas o que ayude a quien sea que en algún momento se tenga ganas o tiempo de escucharlo, si se sienten identificados con esto. Porque realmente la pasé tan mal en muchos momentos de mi vida y diría que en la mayor parte. No sabía por qué me sentía así, estaba deprimida, confundida, enojada, veía 10 horas de Netflix por día. Estaba estudiando en la facultad, o sea, relaciones internacionales, y estudiaba lo mínimo necesario, digamos, y me costaba hasta estudiar porque tenía como pensamientos intrusivos y seguía deprimida, me aislaba cada vez más socialmente. Cuando lograba salir y decía, bueno, listo, o sea, me presionaba, juntaba la fuerza suficiente para salir afuera, eh, no hablaba de esto, escondía toda esta fase mía, digamos. Y es difícil ponerlo también en palabras y expresarlo ahora, porque realmente mm, te pone muy vulnerable, ¿no? Decir, miren todo lo que sufrí. Y capaz ustedes estaban al lado mío y no lo veían, o no lo sentían, o no lo sabían. Pero es necesario traer a la mesa la verdad de uno y la verdad de la vida de uno. Porque eso es lo que creo lleva a las personas también a sentirse validadas en sus propios sentimientos. También comparto esto porque creo que es muy importante el antes y el después de lo que viví, de lo que vivo hoy en día y el cómo vivo hoy en día, en el sentido de que yo probé todas las terapias habidas y por haber. Hice Reiki, hice yoga, probé todos los métodos, digamos, New Age de autosuperación, meditación, etcétera, etcétera. Hice todo tipo de sanación, fui a que me tiraran las cartas en su momento o a que me hicieran como liberaciones. No llegué a hacer constelaciones, pero sí gente conocida de mi familia lo ha hecho. Muchas, muchas, muchas cosas. Y era como que en el momento, no todo, pero muchas de las cosas eran como curitas, como bueno, en este momento me da paz y tranquilidad, pero siempre volvía al mismo ciclo, era como que no había un después, no podía sanar eso tan profundo, esa herida tan profunda que tenía.
que no era una sola, eran un montón. A todo esto, más o menos cuando tenía 25, no, mentira, más o menos cuando tenía 21 años, corté con uno de mis exnovios y fue un momento de mi vida en el que dije, bueno, Dios, no quiero más novios, digamos, hasta que aparezca mi marido, por favor, basta. No daba, emocionalmente estaba destruida. O sea, había tenido novios muy serios en los últimos años, desde que era bebé, básicamente, desde que tenía 20 años, y habían querido, o sea, había estado comprometida, eran, o sea, personas que se enfocaban en proyectos muy serios, y yo era lo que más quería y al mismo tiempo no me sentía lista y no lo veía con esas personas y no me podía convencer de otra cosa. Era como que seguía en este juego el día a día de decir, bueno, en algún momento voy a ser feliz, en algún momento algo me va a hacer tener paz. Déjenme decirles también que voy a la psicóloga hace como 9 años. Mi psicóloga la amo con todo el corazón y es lo más. Y realmente la terapia para mí es algo muy importante, sobre todo la terapia psicoanalítica. Más allá de eso, no fue eso lo que me daba la sanación que buscaba, digamos. Si bien con eso también sobrellevaba el día a día y veía, era una necesidad muy grande que tenía de hablar y de sacar todo esto, no fue lo que me dio la sanación integral que estaba buscando. Y eso creo que es muy importante remarcarlo, porque la psicología, como ir al doctor, es muy importante. O sea, el doctor de la mente es muy importante como el doctor del cuerpo. Entonces, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Ahora a mí me encanta, digamos, lo que yo digo como terapia integrativa, ¿no? Nosotros somos seres físicos, espirituales y psicológicos. Entonces necesitamos un doctor de la mente, necesitamos un doctor del cuerpo y necesitamos, sí o sí, un doctor del espíritu. No necesariamente les digo doctor del espíritu tipo chamán, pero un director espiritual es importante en la vida. Bueno, yo, como les decía, a los 21 años, cuando me pasa todo eso es como que había estado desde los 19 haciendo una conversión de nuevo al catolicismo, o sea, al cristianismo. Ni siquiera en ese momento decía católico cristiano, decía como a Dios, ¿no? Y a Jesús. A partir de una experiencia muy fuerte que me había pasado estando cuando tenía 19 años sola en Estados Unidos, había venido a hacer un intercambio de trabajo y uno dice, qué copado, sí, pero había venido con todo esto que les conté antes, esa base emocional. Y estando acá sola me habían pasado muchas cosas, y me sentía más sola que nunca y un día estaba llorando y sentía que no podía, sentía que me iba a morir, que no podía parar de llorar, literalmente. O sea, era una tristeza profunda que me brotaba de dentro y yo dije, bueno, Dios, basta, o sea, yo decía así como, me quería morir de la tristeza. Y en todo esto, el último recurso que me brotó del alma es decir, Dios, no doy más, no doy más, por favor, ayúdame. Y en el momento en el que dije eso, sentí como un calor y una paz que vino de arriba y el llanto me acuerdo así puntualmente que se me cortó así, se me cortó a la mitad de un llanto. Y fue una cosa que no podía creer. Y ese signo tan fuerte y tan grande en un momento donde yo estaba al final de todo, o sea, al final del tarro, fue lo que me hizo no solo entender, sino querer realmente decir, a ver, quiero más de esto, ¿no? Quiero más de esto, necesito más de esto. Fue un momento nomás y ese momento ya era todo, era como decir, por favor, quiero más. Ahí empecé a ir de nuevo a misa, que en realidad no era misa porque no lo sabía, pero la iglesia a la que estaba yendo era, no sé si era evangelista o era algún tipo de protestantismo, que, o sea, obviamente que no tengo nada en contra de eso, pero era gracioso porque no sabía yo ya ni siquiera si iba a misa, al templo, no sabía, pero necesitaba ir a donde estaba Dios. Así que bueno, tenía uno al lado de mi casa y iba ahí los domingos. Porque en el pueblo ese al que estaba como que no había nada, así que era complicado encima encontrar una misa católica, por decirles. Pero bueno, empecé a ir ahí. Y yo iba ahí la hora entera del servicio de misa, lo que sea que era, lloraba. lloraba. No podía parar de llorar, era una cosa así. Y salía y me sentía liviana. No, era raro. Salía y me sentía liviana. Y decía, wow. Bueno, así empieza todo esto. Entonces, ahí es cuando me empiezo a acercar un poco más. Y un poco más. Y bueno, cuando tengo más o menos 21 años, conozco a mi director espiritual. ¿Quién es mi director espiritual? Cuando yo me mudo de casa,
tengo una nueva parroquia, yo esto ya estaba de vuelta en Argentina, tengo una nueva parroquia que en realidad es una basílica, la Basílica de Guadalupe, amo con todo mi corazón. Y ese año, o sea, el año siguiente a ese, justo ingresa un cura a la basílica que era recién salida del seminario. Hola Fede, te amo. Bueno, era recién salida del seminario, me da acá en estatura y de conocerlo se convirtió en mi hermano, literalmente. Bueno, me pasa esto, lo conozco y me acuerdo de haberme confesado con él y él pensaba que yo era mi hermana porque somos parecidas, entonces él había pensado que yo era mi hermana en ese momento y ahí es cuando lo empiezo a conocer, digamos. Y entre confesión va, confesión viene, lo que me decía era como que me resonaba dentro mucho, entonces bueno, confesión va, confesión viene, empiezo a hacer dirección espiritual, no sin saberlo, pero a él le encantaba todo eso. Entonces yo dije, bueno, la verdad, cada vez que iba era como, a mí me daba, era como que la coincidencia, que no era coincidencia, era muy grande. Todo lo que iba como procesando de mí misma y de mi camino y todo. Y en ese momento yo estaba re triste. Había terminado como la 18ª relación de mi vida con una persona que me había dicho que se quería casar conmigo. O sea, lo necesitaba realmente. Bueno, empiezo este camino y a todo esto no sé cómo conectar bien una cosa con la otra, pero voy a hacer lo más posible. Cuando yo empiezo este camino de buscar a alguien con quien charlar, lo primero que hice fue ir a hablar con unas hermanas y en el momento en el que hablo con las hermanas a mí se me metió la idea de que Dios, o sea, me dicen como, bueno, hay que buscar qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y a mí en ese momento se me metió la idea de que Dios quería que yo fuera monja. No me pregunta, y no monja, carmelita descalza, ojo. O sea, las amo, las carmelitas, ustedes tienen que ver lo elevado de la espiritualidad y de la mente de esa gente, realmente es increíble. Pero bueno, carmelita descalza, o sea, no era solamente monja, ni siquiera misionera, era carmelita descalza. Y tenía esa idea y no me la podía sacar. Era una cosa que empezó a empeorar mi estado en el sentido de que no podía estudiar porque tenía esa idea que decía, ¿para qué estudiar si Dios quiere que seas carmelita descalza? No podía, tipo, tratar de conocer a alguien porque no conozcas a nadie, pues vas a defraudar a Dios porque quiere que seas carmelita descalza. Todo era así, constantemente. Y yo decía, bueno, ¿será esto realmente lo que Dios me pide? Yo lloraba, que no les puedo explicar lo que lloraba, porque imagínense, carmelita descalza, ¡mua! Que, o sea, a ver, no es por nada, pero a mí me encanta la ropa, me encantan los zapatos, trato de ser lo más ecológica posible y lo más, no sé, lo más caritativa posible y todo, pero no, si bien no me veía ahí, no me veía en nada. Entonces era como que, bueno, decía, bueno, capaz que Dios me pide eso y ahí sí tenga paz. Bueno, obviamente que cuando llego y encuentro a mi director espiritual, yo le cuento todo esto, ¿no? Entonces él me dice, bueno, vamos a trabajarlo. Vamos a ver si realmente es a lo que Dios te llama. Entre todas las oraciones y lo que fuimos trabajando y lo que fuimos charlando, él me dice algo muy importante. Me dice, o sea, me introduce a mí y a mi hermana en ese momento la idea de hacer algo que se llama la consagración a María. Es una consagración, o sea, son oraciones que uno va haciendo a través de un mes con un método de un hombre del 1800. No pronuncio el nombre porque me va a salir mal porque no me lo acuerdo bien, entonces después les cuento bien, pero bueno, lo voy a poner abajo en el link. Bueno, era un método, se hacía durante 30 días y yo no entendía, pero como estaba haciendo todo lo que me decía, digamos, que Santa Fátima habla mucho de esto de la obediencia del director espiritual siendo muy importante. Como yo hacía todo lo que él me decía porque realmente estaba tan mal y era lo único que me daba paz, que dije, listo, sí, consagración a María, vamos a hacerla. Hice todo el proceso leyendo todas las oraciones y lo que decía el Señor y todo, pero no entendí, ni siquiera en el día que me consagré, a qué iba todo. Lo entendí después. A todo esto, lo que me fue pasando durante el proceso no eran solo coincidencias, sino que era una purificación, una cosa adentro que me quemaba realmente. Pero seguía teniendo toda esta duda y demás. Lo que me fue pasando fue lo siguiente. Fui a hablar con las carmelitas, dije, bueno, listo, basta. Me voy a enfrentar a esto porque no puedo vivir así, no podía vivir. O sea, lo único que a mí me sostenía en estos momentos era como un poquito de fe, decir, no voy a vivir así infeliz toda mi vida. No voy a vivir perdida toda mi vida sin saber quién soy. Ay, tiene que haber algo más. Entonces, como esa pequeña fe fue lo único que me sostenía. Dije, bueno, voy a hablar con las carmelitas, basta.
basta, porque si por lo menos voy a ser feliz ahí o voy a tener paz aunque no sea feliz ahí, voy a ir a hablar con ellas. Bueno, fui a hablar con ellas y como les digo, son gente, pero de muy bien, por lo menos las carmelitas que están en Santa Fe, realmente son impresionantes, lo que hacen el día a día es impresionante, están más al día, digamos, que mucha gente que conozco y de nuevo viven una vida espiritual muy elevada, gente muy despierta, muy inteligente. Y hablar con ellas es como, no sé, uno se siente que está hablando, viste, con Jesús más o menos, así por decirles, porque como que tienen la palabra justa. Bueno, cuestión que yo voy con esta idea de decir, bueno, fui a hablar con ellas 2 o 3 veces, como para conocerlas, que me conozcan y demás. Llega un momento que les digo, bueno, miren, ¿ustedes hacen algo así como de conocer la orden o el lugar y demás? Y me dicen, sí, nosotros en enero tenemos como una experiencia, se llama, en la que, bueno, permitían que algunas chicas que ellas veían que tenían el perfil, que ya tenían un trabajo espiritual, un director espiritual, etcétera, 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 hicieran una experiencia para ver si realmente era para ellas. Yo dije, bueno, listo, yo quiero hacer eso. Y ellas, para que entiendan, porque todo el mundo piensa, uy, hoy en día que faltan hermanas monjas y qué sé yo, seguro, o sea, imagínate, llega una persona de 20 y tantos años con educación a decir quiero entrar, la van a agarrar y le van a decir si entra. No fue así, no fue así, sino que me dijeron, no, vos no tenés que venir a hacer una experiencia, tenés que ir a hacer ejercicios espirituales. O sea, concepto nuevo en la existencia de mi vida, que son los ejercicios espirituales. Y yo tipo, no, por favor, o sea, ya estoy acá, déjeme entrar. Tenés unas rejas así, obviamente que las ves, pero hay unas rejas simbólicas y es como, por favor, quiero estar del otro lado porque necesitaba esa paz que estaba buscando. Bueno, me dijeron, no, no es eso, es esto. Y yo dije, oh, vos, de nuevo con esto. Bueno, voy y lo hablo con mi director espiritual y él me dice, yo te voy a decir lo mismo, vos tenés que hacer ejercicios espirituales. Y ya venían todos con esto de los ejercicios espirituales. Perfecto, ahora, ¿qué ejercicios espirituales tengo que hacer? Bueno, les voy contando todo esto como para que entiendan que es un camino y que no es que me pasó de un día para el otro, si bien hay gente que sí lo vive de un día para el otro al cambio, porque todos somos distintos, nuestra experiencia de Dios y de vida es distinta, pero para que entiendan que en este caso, por ejemplo, fue un proceso de años porque yo lo necesitaba así, y necesitaba, porque soy cabeza dura y todas las cosas que me pasaron y que repetí, necesitaba hasta la última repetición y el último error vivirlo así, para hoy en día entender y poder ir para atrás y decir, no lo haría de nuevo por todo esto. Bueno, cuestión que empiezo a hablar de esto con mi director espiritual y es tipo, bueno, ¿qué ejercicios espirituales puedo hacer en enero en Santa Fe, por decirles, en vacaciones? Porque siempre hay muchos retiros y todo, pero viste, es como decir, bueno, hay tanto que de dónde, hay tanto y no hay tanto tampoco, y de dónde elijo y qué es lo que Dios me pide. Ahí es cuando viene todo esto, donde empiezo a entender más, digamos, lo de María. Yo estaba, Fede me dice un día, Fede, mi director espiritual, viene y me dice un día, mira, hay unos ejercicios que son de 30 días de silencio. Con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, lo amo, lo más, mi santo preferido. Con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola que se hace en un rosario en Fisherton. Pero bueno, primero que nada no había mucha información, online no había nada. Teníamos como un brochure del año no sé cuánto, así, brochure, bueno, ustedes me entienden, un papel, un panfleto, no sé cómo se dice. Bueno, del año no sé cuánto, y explicaba, digamos, que era un retiro, es fuerte, retiro, son 30 días de silencio. Entonces explicaba que era un retiro para gente, por decirles, no sé, personas que ya eran cura, o gente que se estaba por consagrar, o personas que ya eran hermanas, o monjas, o como así, digamos, con ese estilo. Y te dicen el retiro, si te vas a inscribir o querés más información, te dice como ya has hecho retiros antes, de qué tipo, tenés un director espiritual, venís haciendo camino, como porque no se puede poner una persona de 0 a 30, digamos así, porque podés salir súper mal, digamos, o sea, atado así en silla de ruedas. Así que bueno, mando la fórmula, ay, no me sale. Bueno, entonces yo me pongo a leer esto, digamos, pero de nuevo, no había como mucha más información. Entonces como que me quedé con eso en la cabeza, pero ya está. A todo esto me dice, el padre Fede me dice, sí, el que los dirige es el padre Hugo, es muy famoso, el bla, bla, bla. Bueno, estas oraciones que yo les cuento que hacía de la Virgen todos los días, estaba haciendo una de estas. Yo iba solamente, no iba todas las semanas,
iba en algunos días, la hacía en la basílica con fe de mi hermano, o sea que iba a la iglesia. Y este día puntual, eran poner las 3 de la tarde, estábamos ahí rezándolo enfrente de la Virgen, y en un momento miro para el costado, y el Fede mira para el costado, y me dice, ese es el padre que te estaba diciendo del retiro, que vive en Rosario, o sea, 2 horas de Santa Fe, que hace el retiro este del que vos tenés que ir. El tipo estaba literalmente como a los pies de la escalera, a ver si me entienden, de los pies de la escalera de la basílica estaba ahí. Yo le digo, ese es el padre del retiro que vos me venís diciendo que las hermanas me dijeron que... Sí, ese es. Buah. Coincidencia, no lo creo. Así que bueno, dije, vamos a hablarle, lo agarré tipo de la sotana al padre, le digo, vamos a hablarle ya. Entonces vamos a hablarle y yo tipo estaba así, señor, déjeme entrar en su casa, en su retiro. Entonces, bueno, le vamos a hablar y bueno, mi director espiritual le explica, le dice, él me dice, sí, perfecto, aparte, mirá, el trabajo espiritual, él es tu director, etcétera, etcétera, me da toda la información, todo. Y obviamente es un retiro de un mes. Bueno, ahora era otra la cuestión. Mis papás como que sabían que yo estaba haciendo un camino de búsqueda, pero no sabían nada de esto. Imagínense que yo llegaba y les decía tipo, che, no sé si me voy a recibir si quiero que me falten 4 materias porque quiero ser monja. O sea, no. Bueno, imagínense ahora que yo les digo, che, en enero me voy 30 días, ¿saben? A un retiro de silencio, vuelvo en febrero y capaz que no vuelvo, porque yo estaba a un punto de desesperación en el que decía, señor, si vos en el retiro me mostrás que soy monja, me voy de ahí, me tomo un colectivo y me voy directo al Carmelo y no me saca nadie más de ahí, ¿eh? O sea, a ese nivel estaba. Bueno, porque no, ya estaba, me sentía un trapo de piso, o sea, era como que el no saber durante, a este punto ya 25 años de mi vida, quién era, qué quería, qué era lo que, para lo que había nacido a hacer en esta tierra, era muchísimo. Bueno, cuestión que se los digo, se los explico, me becan para ir, que eso fue, un montón, me becan para poder ir al retiro, me preparo, todo se dio y voy al retiro. Yo voy a contar bien del retiro después, porque como les digo, realmente merece un video y una historia aparte. Porque fue un antes y un después. Pero lo que sí les puedo decir es que gracias a todo ese camino que había hecho, gracias a la consagración a María, que fue clave, y gracias a ese retiro, yo entré ahí sintiéndome nada, menos que nada. Un trapo de piso, literalmente. O sea, autoestima no existía. Todo lo que era para afuera era bastante externo, falso. Lo que me había sostenido hasta ese momento feliz eran mis amigos de la iglesia, era el poder ir a la copa de leche, era el poder entregar, o sea, en todo ese camino sí me junté mucho, digamos, con los que yo sentía más sufrían, porque me sentía tan entendida, sentía un amor tan grande, y siento todavía por esas personas, entonces eso es lo que me había sostenido en ese tiempo. Pero yo realmente llegué ahí y no me sentía nadie. Y salí sintiendo una paz permanente, sabiendo quién soy. Si uno me preguntaba antes de que yo entrara quién era como que te podía decir, bueno, ¿qué estudio? ¿Cómo me llamo? Pero si vos me decís quién soy, no lo sabía. Y esto les puede sonar cliché. Les puede sonar cliché o les puede sonar, no sé, como quieran. Pero yo me siento una digna hija de mi papá Dios que me ama. Y eso es como, no importa lo que pase, no importa lo que estudie, no importa si tengo 4 miembros o tengo 3 o tengo 2, no importa si soy ciega o muda o sordomuda o no importa lo que me pase, si tengo un accidente en el que quedo en estado vegetativo o si soy presidente del mundo. Siempre voy a ser una hija de mi papá, Dios que me ama, y eso no sé cómo explicarlo. Es una dignidad, una felicidad y una paz que no se puede explicar, se tiene que transmitir, se tiene que transmitir. Entonces, bueno, desde ese momento es lo que trato de transmitir. Me cuesta por ahí compartirlo, porque me cuesta encontrar como las palabras y el momento, y de nuevo, es difícil por ahí compartir sin predicar, pero no quiero predicar, sino que realmente quiero compartir porque la pasé tan mal, a veces la paso tan mal, pero eso que yo sentí, que escuché ahí en ese momento, en esos 30 días, que fue esta paz va a durar, es real,
es real al día de hoy, es una paz interna que dura. Es una certeza que no se va. Puedo tener días tristes, puedo tener días súper ansiosos, puedo tener días re preocupados, puedo tener días enojados, puedo tener días súper felices. Pero esa paz interna y esa seguridad de que estoy en el camino correcto no cambiaron más a partir de ese momento. ¿Qué más decirles? Que hoy en día estoy casada con el amor de mi vida, literalmente. Tenemos una hija que es de Dios, es un regalo de Dios. Tengo una vida por la cual estoy tan agradecida que no les puedo explicar. Tengo un propósito, no solo que me recibí de licenciada en Relaciones Internacionales, sino que retomé abogacía y estoy como a 1 año y medio, 2 años de terminarla, la carrera, y amo lo que puedo hacer con eso. Estoy tan agradecida, convencida, y no es que me es fácil, sino que ahora que sintonicé, me es tan fácil escuchar a Dios decir esto es lo que necesito, que no me siento más perdida. No me siento más perdida, me siento encontrada. Entonces, para que no se haga más largo, como introducción, eso era lo que quería contarles. Podemos encontrarnos. Nos pueden encontrar, Dios nos puede encontrar, pero es parte de encontrarse uno mismo. Podemos encontrarnos, uno puede saber quién es, uno puede tener paz, uno puede vivir una vida mejor que estar errando constantemente buscando algo que le dé felicidad. Y quiero que entiendan que no solo que tengo familiares y amigos que sufren de enfermedades severas, o sea, de enfermedades psicológicas por decirles, y las tengo muy en cuenta, muy presentes, y sé que son cosas que existen y no es que lo estoy minimizando, ¿sí? Esto es complementario, no suplementario. Complementario a cualquier terapia, a cualquier tratamiento, pero es lo más necesario, es lo más profundo, es la base principal de todo. Así que bueno, nada, estoy contenta de haberlo podido al fin sacar de adentro. Como les digo, espero que sea el primero de muchos. Espero poder seguir contando, espero poder seguir haciendo, espero poder seguir compartiendo. Los quiero, los amo, que Dios los bendiga. Y si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o algún comentario, por favor déjenlo abajo. Si hay algo de los que les gustaría que hable o en lo que me explaye más o cualquier duda, por favor déjenlo ahí. Y bueno, seguramente el próximo video sea sobre el retiro. Y si no, ya veremos, pero va a estar todo relacionado. También hicimos un ayuno de pan y agua de 40 días con mi marido, así que de eso en algún momento también voy a hablar. Parece una locura, pero bueno, son muchas las cosas que quiero ir compartiendo. Así que bueno, que Dios los bendiga.